El fallo del 2017 era tan claro que le decía a la minera, ustedes tienen 10 días hábiles desde la promulgación de este fallo para presentar el cronograma de cierre de la mina. Lo decía el fallo tal cual y lo retrotrae el fallo emitido el 28 de noviembre, diciendo, hey, aquí éramos claros. La Asamblea Nacional no puede mandar a corregir el contrato ley al Ejecutivo. Lo hizo, lo detalla el fallo de la Corte Suprema de Justicia como una falta gravísima a la separación de los poderes. Entendiendo que la Asamblea no podía hacer eso, tampoco podía hacer recomendaciones. La Asamblea... Buenos días, Guillermo, buenos días a Diego, buenos días, Panamá. Gracias por estar en sintonía del Sillón de Halcón. Sara Pineda, bueno, pues ya está en marcha lo pactado por lo que debería haber sentenciado la Corte Suprema de Justicia desde un principio. No hay contrato con Minera Panamá. La Corte ya declaró inconstitucional el último contrato firmado, había declarado inconstitucional el anterior. Minera Panamá no tiene sustento legal para seguir operando mientras que estén firmes, ¿no? Porque todavía me imagino que la empresa recurrirá a algo que le llaman lectura de sentencia y luego entonces el Ejecutivo tiene que ponerlo en la Gaceta Oficial y entonces ahí veremos qué pasa. El punto es que mientras que eso sucede, hay grupos que todavía se mantienen en una actitud beligerante radicalizada. ¿Qué te parece la situación? Bueno, nuevamente buenos días, Guillermo. Yo creo que la Corte no ha hecho lo que tenía que declarar desde un principio, sino que la Corte ha reafirmado el trabajo que se realizó en el 2017 y se publicó en Gaceta Oficial en el 2021. De hecho, yo he tenido la oportunidad de leer el fallo completo emitido el día el día martes 28 de noviembre, en donde en una de sus líneas la Corte llama al contrato ley 406 de Minera Panamá con el Estado panameño una afrenta a la separación de los poderes, una afrenta a la separación de los poderes por parte de la Asamblea Nacional de Diputados. La verdad es que hace unos señalamientos importantes a las faltas incurridas por el órgano legislativo también en esta promulgación de esta ley 406. La verdad es que tenemos que entender que aquí el fallo es un fallo muy claro, una pieza jurídica magistral. Yo considero que es una pieza de obligatorio conocimiento de los ciudadanos panameños, pero sobre todo de obligatoria lectura para los estudiantes de Derecho de todas las facultades de Panamá. Y me gustaría ir más allá, incluso yo lo pondría de obligatoria lectura para todos los muchachos que estén graduándose, que puedan tener un pequeño entendimiento ya de algunas cosas y empezar a conocer de otras que son importantes, y nos hemos dado cuenta durante esta lucha de mes y medio en donde hemos reafirmado que nuestro país es un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho requiere conocimiento por parte de sus ciudadanos de su funcionamiento para entender realmente qué es lo que acontece en cada uno de sus órganos del Estado. Al margen de eso, Guillermo, hay que entender la aclaración de sentencia siempre cabe en cualquier fallo, más es una decisión de la Corte otorgarla o no. No cabe ningún recurso por parte de ninguna de las partes en este fallo, porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia son inapelables e irrevocables, y esta Corte Suprema, estos 9 magistrados, no creo que permitan realmente esta situación o este exabrupto legal como se permitió en el año 2017. Y yo creo que la posición de la Corte ha sido una posición bastante radical, ha sido una afrenta al derecho, a la Constitución de la República, a las leyes de nuestro país. Este contrato así lo han hecho ver, y no solamente a la Constitución y a las leyes, sino a los múltiples acuerdos o tratados o convenios de los que Panamá es signatario, que no fueron uno, no fueron dos, fueron más de 6 convenios y acuerdos a los que Panamá es signatario, que también fueron violentados por esta ley 406. Entonces, dicho esto, en este momento la Corte Suprema de Justicia
se encuentra cumpliendo el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? El término de 3 días de notificaciones. Nosotros no podemos pasar por encima de ese término. Por más que quisiéramos todos los panameños tener ya en Gaceta Oficial el fallo, pero son 3 días de notificaciones. El término empezó a correr ayer a las 8 de la mañana, termina mañana a las 5 de la tarde y luego de eso el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia deben proceder inmediatamente con la publicación en Gaceta Oficial del fallo. Puede ser mañana en la noche, puede ser el lunes muy temprano por la mañana, si no consideran que el sábado es un día que puedan hacerlo porque es un día inhábil, pero la realidad es que sí pudiesen hacerlo porque simplemente es una publicación en Gaceta Oficial. Dicho esto, y entendiendo que hay que respetar el término de las notificaciones, que reitero son 3 días, también tenemos que entender que por más que nosotros querramos volver a la normalidad de nuestro país, que en la ciudad capital hemos vuelto casi al 90% de la normalidad, por más que nosotros querramos que nuestros productores vuelvan a traer sus productos de forma normal, que todas las personas puedan tener esa normalización de producción que la merecemos, que la queremos, que la necesitamos, que nos urge, porque la economía de nuestro país no puede continuar estrangulándose porque no es sostenible ni aquí ni en ninguna parte del país, ni para ti, ni para mí, ni para ningún panameño, ni desde el más pobre hasta el más rico. Esto no es sostenible. La realidad es que nosotros también tenemos que entender la desconfianza que existe por quienes hoy todavía protestan pidiendo el fallo en Gaceta Oficial. ¿Por qué razón, Guillermo? Sí, podrán ser intransigentes y podrán considerarlo como quieran y los han denominado de todas las formas posibles en nuestro país por quienes que se creen los dueños de la verdad y los merecedores de todo, porque la verdad es que no podemos olvidar cómo se han denominado a los hermanos Nobel por algunas personas y eso yo creo que debe también quedar escrito en los libros de la historia de nuestro país. Tenemos que recordar que el fallo del 2017, un fallo inapelable e irrecurrible y de firme cumplimiento en el año 2017, se le permitieron exabruptos jurídicos de múltiples recursos, de múltiples aclaraciones, y no fue hasta el año 2021, Guillermo, 4 años después, que el fallo fue publicado en Gaceta Oficial. Un fallo que le demoró a este país 20 años en tenerlo. 20 años desde que se demandó la ley de 1997. Increíble. Salió el fallo en el 2017. Y encima de lo ya estipulado por nuestras leyes, por nuestra constitución y por nuestros códigos, se permitieron no uno, sino múltiples exabruptos jurídicos por la Corte Suprema de Justicia. Ojo que empiezo diciendo, no creo que esta Corte lo va a hacer. Esta Corte ha demostrado que tiene la capacidad y el entendimiento no solo jurídico, sino también político del acontecimiento del país. Y después que sale el fallo, 20 años después, demoramos 4 años para tenerlo en Gaceta Oficial. Pero no solamente demoramos 4 años para tenerlo en Gaceta Oficial, Guillermo, cuando el país había perdido ya 24 años, en donde en esos 24 años administrativamente se permitieron múltiples exabruptos, como la continuación de la inversión, porque no fue que el fallo salió y que se dieron aclaraciones y que se dieron estos exabruptos jurídicos y pararon de invertir, no, fue que el gobierno nacional permitió la continuación de esa inversión. Y al margen de eso, Guillermo, nos tomaron 2 años más, 2022, 2023, en donde el gobierno nacional y esta Corte Suprema de Justicia y estos diputados y estas autoridades de la República y este procurador de la administración, a sabiendas que el fallo de la Corte del 2017 era claro en el procedimiento e incluso, para que sepas, Guillermo, el fallo del 2017 era tan claro que le decía a la minera y le decía al gobierno nacional, pero específicamente a la minera,
ustedes tienen 10 días hábiles desde la promulgación de este fallo para presentar el cronograma de cierre de la mina y ante el Ministerio de Comercio e Industria. Y tienen 3 días hábiles, una vez aprobado el cronograma de cierre de la mina, para iniciar a ejecutarlo. Lo decía el fallo tal cual y lo retrotrae el fallo emitido el 28 de noviembre. Lo plasma nuevamente, diciendo, hey, aquí éramos claros de lo que había que hacer. Ahí no hablaba de renegociación por ningún lado. Ahí hablaba de un proceso de licitación que es claro y que una vez más fue burlado. Y fue burlado el proceso de aprobación de este contrato por el órgano legislativo. Entonces, entendiendo eso, yo entiendo también la desconfianza que existe en algunos grupos organizados, de mantenerse aún beligerante y vigilante del acontecimiento. Pero también soy responsable de hacerles un llamado, de decirles, todos los panameños en este país hemos perdido algo. Es momento de iniciar a recuperarnos, pero tenemos que recuperarnos con la claridad de que no podemos dejar de estar vigilantes de lo que acontece en este momento en nuestro país. Y esa es una realidad que no vamos a poder borrar, es una realidad que está plasmada en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, es parte de la historia minera de nuestro país, que de hecho el fallo también retrotrae a la historia minera, a los inicios de cuando empieza la minería en nuestro Panamá, pero también es muy claro, Guillermo, la burla de 25, la violencia de 25 artículos de la Constitución de la República. Es un acto insultante a todos los panameños, desde el hombre o mujer más analfabeta que exista en esta tierra, en este país, hasta el hombre más estudiado y brillante de Panamá. Justo te quiero preguntar por eso, pero déjame ir a la pausa porque quiero hablar específicamente de ese punto. De hecho, estaba aquí a la espera de que lo dijeras y efectivamente sucedió. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí con Saray Pineda en el Sillón de Ancón en la Mañana Ancón. A esta hora seguimos con Saray Pineda. Saray, tú estuviste un tiempo largo en la Asamblea, bueno, tiempo intenso, vamos a llamar, un tiempo intenso en la Asamblea. Así que conoces bien cómo funciona el grupo administrativo. Yo sé que en la Asamblea hay un grupo de abogados, de hecho, creo que alguna vez he estado un par de veces en ese despacho, en ese departamento. Hay un montón de abogados en la Asamblea, en ese departamento de asesoría legal. Y lo mismo pasa en la Presidencia de la República. El departamento de asesoría legal es todo un piso, para el que no lo sabe. En la Presidencia de la República, solo en asesoría legal, porque hay otros abogados en otros lados. Y me llama mucho la atención que el fallo de la Corte Suprema de Justicia no hable de una inconstitucionalidad, sino hable de 2 docenas de fallos en un solo escrito, que por cierto requirió asesores. Tuvo entre los que estuvieron en la negociación un equipo de asesores externos que se tomó una foto y por ahí anda al final de la negociación, gente que uno piensa que son muy buenos porque casi todos son millonarios. Entonces uno se queda pensando, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es posible que personas que 4 equipos, porque también están los abogados del Ministerio de Comercio e Industria y de el Ministerio de Desarrollo de Ambiente, que los voy a poner todos en un solo equipo, todos encabezados por el vicepresidente de la República, que también es abogado, todos, que pueden ser 100 abogados, un poquito más, yo creo que un poquito más, no fueron capaces de redactar un documento apenas legible, porque es como cuando tú revisas un examen, tienes 25 faltas, ya tú te preparas con la pluma roja. Entonces, ¿qué es esto? Guillermo, ¿qué pasó aquí? Es un insulto. ¿Pero tú crees que fue por falta de conocimiento de esta gente? 100 personas se equivocaron. Guillermo, son más de 100.
Los Sí, no, equipos de no, son trabajo como se 150, consolidan a pero mucho más de 100 funcionarios, pero yo te puedo decir que esto es un insulto a la ciudadanía. Por eso yo digo, es un insulto desde el hombre o la mujer más analfabeta de este país hasta el hombre con mayor conocimiento. Esto es una, como lo ha denominado la propia Corte, una afrenta jurídica. Y yo te digo una cosa, Guillermo, me preocupa muchísimo porque realmente la falta de respeto y la empatía hacia el pueblo panameño fue una vulgaridad. O sea, esto es una vulgaridad jurídica. Entre más lo leo y más reviso y más busco, te digo que me apasiona porque es una pieza jurídica magistral, porque me encanta estudiar temas de derecho, pero cada vez me molesto más, me emputo más y pido disculpas por la palabra porque no cabe otra, producto de la falta de respeto, la falta de moral, la falta de amor a la patria, la falta de entendimiento y compromiso en la administración pública. Decía el presidente de la República, administrar es una cosa seria, y aquí nos han administrado como si nosotros fuéramos un país Fisher Price, como si los panameños no entendiéramos realmente o no nos comprometiéramos, como que los intelectuales no se iban a comprometer con esta situación. Tenían el fiel entendimiento de que podían manejar los tres órganos del Estado a su antojo. Yo quiero felicitar a las seis magistradas nombradas por este gobierno. Las quiero felicitar por haberse puesto los pantalones largos y haber entendido que ellas van a ser magistradas por los próximos 9 años y este gobierno va a ser gobierno por los próximos 6 meses. Y ese entendimiento desde la independencia política y administrativa es lo que nos otorga un fallo como este. No desmerito el trabajo de los otros 3 magistrados, pero haber entendido por parte de ellas ese compromiso con el país es lo que nos tiene hoy sentados sobre un fallo que realmente tiene comprensión jurídica en nuestro país. El exabrupto de la Asamblea Nacional no solamente es haber permitido un gol de 25 artículos de inconstitucionalidad en una ley, sino las faltas cometidas por el propio órgano legislativo, que en la Constitución de la República dice el órgano legislativo solamente puede aprobar o improbar un contrato ley. Lo dice clarito, el artículo es tan pequeño pero tan claro, aquí no cabe interpretación alguna de la Constitución de la República. Lo dijimos aquí, lo dijo mucha gente, la Asamblea Nacional no puede mandar a corregir el contrato ley al Ejecutivo. Lo hizo. Lo detalla el fallo de la Corte Suprema de Justicia como una falta gravísima a la separación de los poderes. Entendiendo que la Asamblea no podía hacer eso, tampoco podía hacer recomendaciones. La Asamblea estaba obligada a aprobar o a improbar o a rechazar el contrato ley. Hizo lo que le dio la gana y eso tiene el nombre de la bancada PRD y eso tiene el nombre del diputado chorrerano PRD. Pese a que Juan Diego Vázquez, pese a que los analistas políticos, pese a que los juristas le estaban diciendo a la Asamblea a gritos, no puedes hacer eso, decidieron hacerlo. Y esa es la Comisión de Comercio, presidida por el diputado Roberto, se me escapa el apellido en este momento, Ábrego. chorrerano, Roberto Ábrego. Mira, esta situación que va a vivir Panamá y que ha estado viviendo Panamá durante este mes y medio, las pérdidas económicas no son de los organizados. Las pérdidas económicas son producto de la afrenta jurídica de múltiples funcionarios públicos. Y yo no puedo creer que en este país, en la administración pública de este país, no hubiese un abogado que dijera, señores, esto es un exabrupto legal. Y como tú muy bien lo dices, estábamos representados por el vicepresidente de la República, abogado, por el ministro de Comercio e Industria,
abogado. Doris Zapata, ministra de Trabajo, abogada. El 80% del fallo, Guillermo, el 80% del fallo que he tenido el placer de leer, habla de las faltas ambientales del contrato, de las faltas jurídicas a la Constitución de la República que establece lineamientos ambientales claros. Habla no de uno ni de dos, habla de más de 5 acuerdos internacionales de los que Panamá es signatario, que fueron violentados en materia de ambiente. Pero nosotros tenemos que seguir soportando que el Ministerio de Ambiente sea administrado por alguien que ha incurrido en estas faltas gravísimas. Y el Ministerio de Comercio siga administrado por alguien que ha incurrido en estas faltas gravísimas. En un país serio, Guillermo, donde tuviésemos un colegio de abogados independiente y no uno con la junta directiva plegada a la actual administración gubernamental, ya se hubiese hecho un llamado por la Comisión de Ética de estos funcionarios. Eso te iba a decir, el papel del Colegio Nacional de Abogados ha quedado arrastrado. Ha sido penoso, por no decirte avergonzante, porque ya te digo, otra cosa, entre el Colegio Nacional de Abogados, porque ayer alguien exculpaba al procurador de la administración, porque dice que tenía que esperar. No puedes exculpar al procurador. El abogado del Estado no puede ser pasivo. No puede ser pasivo. Estás viendo lo que está pasando en la Asamblea, estás viendo lo que está pasando en el Ejecutivo, tienes que levantar la mano. Oigan, y pedir ayuda. Hablemos porque aquí hay algo que no está bien. Después no vengas a hacerte el erudito a explicar cómo es que es la cosa. Permitió, Guillermo, el procurador de la administración permitió este exabrupto jurídico porque él tenía una opinión correcta. Claro, él la sabía. El embajador de Panamá en Washington, Ramón Martínez, mientras era ministro de Comercio e Industria, solicitó la primera reserva de la opinión del procurador. Y el procurador la otorgó. El abogado del Estado la otorgó. Eres tan culpable por acción o por omisión. Y luego de eso, el ministro Federico Alfaro, actual ministro de Comercio, pidió 2 veces la reserva. Y el procurador de la administración la permitió. Pero tú sabes que en el caso del procurador de la administración... ¿Por acción o por omisión? En el caso del procurador de la administración es como una marca de la casa, porque desde que yo me acuerdo que él está ahí, todas sus acciones van en ese sentido, ¿no? Él está viendo la cosa y se queda así, y después cuando le preguntan, dice, eso no se hace así. ¿Ya para qué? Si ya está la leche derramada. Si ya tú sabes que va a ser así, pues muy erudito, que sabe mucho, sí. Nadie me dice lo contrario, que el tipo es un genio. Pero ¿de qué me sirve tener un genio sentado de abogado del Estado si no me va a decir antes de meter la plata? Yo no necesito un genio sentado en la Procuraduría de la Administración. El país necesita a un hombre que tenga los pantalones bien puestos para decir, como tú bien lo has dicho, levantar la mano y decir, esto no está bien. Y sobre todo, si vamos a comprometer al país, no a 20 años, a 40 años, Guillermo. Si sabíamos que esta afrenta jurídica, esta vulgaridad que representaba la ley 406, iba a ser demandada, porque aquí no todos los panameños, y quedó demostrado, la gran mayoría de los panameños está comprometido con este país, iba a ser demandada. Íbamos a quedar metidos en un tema ambiental, en un tema jurídico internacional, en demandas en tribunales internacionales. Yo quiero decir, mira, yo ayer vi el comunicado de Cobre Panamá, vergonzoso. Yo les recomendaría una cosa puntual, y es cambien a su asesor de comunicación. 2, no se metan en los problemas nacionales de Panamá, pues nosotros no necesitamos defensores. Los defensores de Panamá son los 4 millones de panameños. Y los que queremos saber qué va a pasar con la Caja de Seguro Social, con los 40.000 trabajadores, etcétera, somos nosotros los panameños. ¿Cómo vamos a levantar el Producto Interno Bruto? Lo queremos saber nosotros los panameños. Eso no es problema de ustedes. El problema de ustedes es cerrar la mina e irse. Pero también quiero decirle eso también está en veremos, porque yo creo que hasta allá no llega la cosa. Y ahí es parte del problema. Yo también quiero decirle a Cobre Panamá,
ustedes no son víctimas, ustedes son victimarios, porque ustedes tenían un equipo de abogados también trabajando. Y la responsabilidad de ustedes como inversionistas, porque la Corte no les ha quitado nada, se lo quitaron ustedes. La responsabilidad de cualquier inversionista serio es conocer las leyes del país en el que desea invertir. Pero más que conocerlas, respetarlas. Y ustedes aceptaron un contrato con 25 violaciones a la Constitución de la República. Sus abogados aceptaron este contrato. Ustedes lo firmaron. Ustedes fueran juez y parte de la negociación. Y al ser juez y parte, ustedes permitieron que su inversión quedara al descubierto, quedara al desnudo, y que se permitiera esta demanda de inconstitucionalidad. Porque si ustedes hubiesen querido defender sus millones, como tanto lo dicen, y si ustedes hubiesen querido defender los 7,000 puestos de trabajo directos, porque ese es el número real, los 7,000 puestos de trabajo directos que da la mina, y los 33,000 supuestos puestos de trabajo indirectos que otorga la mina, hubiesen hecho un contrato con una estructura legal respetando las leyes de la República de Panamá. Ustedes permitieron esto, y yo no creo que con ese acto tan permisivo por parte de una empresa que dice defender sus millones y que dice defender la inversión realizada y el tiempo invertido en Panamá, en ningún tribunal serio, ustedes van a poder sustentar que ustedes han firmado un contrato con 25 violaciones a la Constitución de la República y más de 5 violaciones a los diferentes tratados y acuerdos internacionales de lo que este país es signatario, entre los acuerdos de Escazú y el Acuerdo de París. Y podría seguir, Guillermo. Y podría seguir porque el fallo los detalla de una manera tan puntual. Yo, la verdad, después de leer ese fallo, me siento bastante optimista, porque no solamente es leer el fallo, es entender las circunstancias en las que se dio el proceso de aprobación de este contrato, que lo permitió el inversionista. Aquí no se aprobó un contrato de espalda al inversionista, no señor. Aquí se aprobó un contrato con la participación puntual del inversionista, juez y parte. Y eso va a ser visto y analizado en los tribunales internacionales. Tú eres inocente cuando tú no conoces algo que está ocurriendo, como lo era el pueblo panameño, que salió a defenderse. Pero aquí no hay inocencia, ni por parte del gobierno nacional, ni por parte de las autoridades jurídicas, ni por parte de la empresa. Aquí lo que hay, reitero, es una participación, una asociación para violentar las leyes de la República de Panamá, en donde, reitero, Cobre Panamá ha sido juez y parte. Yo no conozco un inversionista extranjero serio que llegue a un país a invertir y permita que su inversión penda de un hilo de ilegalidad tan grande como lo permitió Cobre Panamá. Guillermo. Es complicado porque hay un punto que yo no te voy a rebatir. Yo voy a invertir tanto dinero, voy a asegurarme de que todo esté kosher, ¿no? Pero fíjate, es que no estamos hablando de una asociación de un gobierno con una empresa. Estamos hablando, incluso si te vas a la historia de Cobre Panamá, ha pasado varias empresas por ahí. Y el Estado panameño han pasado varios gobiernos. Ayer estábamos hablando aquí de la historia de la minería en Panamá, que es bastante reciente, que data del final de los años 50, principio de los años 60, y cuando ya se tiene el famoso código minero y luego la reglamentación que la hace el muy curioso gobierno de menos de un año y sencillo de José María Pinilla, que nadie sabe en Panamá que hay alguien que se llama José María Pinilla y que fue presidente de Panamá de facto, pero fue presidente, y que en medio de eso firmó
la reglamentación para este tema. O sea que ya alguien había dicho, hey, aquí hay algo, ¿no? Y después el propio Omar Torrijos es asesorado para buscar recursos naturales. Omar Torrijos estaba buscando petróleo. Y por eso la doctora Reina Torres Araúz encabeza esta expedición que va a Darién y que va a diferentes lugares para ver qué hay. Y levantan ese mapa famoso que existe de hidrocarburos, que los expertos te pueden hablar con más calma. Pero fue la doctora Reina Torres de Araúz. ¿Y por qué se encontró el petróleo? Tú sabes, ¿no? El problema es que el petróleo que hay en Darién es muy pesado, está muy abajo, no, todavía la tecnología que hay, todavía hoy, 2023, es muy cara y es poco rentable hacerlo. Pero sí se encontró mucho mineral. Y ahí fue donde se dio con lo del cobre. Y por eso viene Codemín. Porque el tema del tratado, que por cierto, hoy a la muerte de Henry Kissinger, que fue un pilar en todo eso, Omar Torrijos sabía que eventualmente el país necesitaba más ingresos para poder hacer lo que él quería, que era desarrollar socialmente el resto del país. Y que eso había que hacerlo desde el Estado, no iba a haber empresa que lo hiciera. Por eso crean Codemín. Estamos hablando de una época de estatizaciones. Y Codemín fracasa porque los que vienen después de Omar Torrijos se dedican a la corrupción y el latrocinio. Lamentablemente, lo que el propio Pérez Valladares le llama la dictadura militar. Y bueno, él mismo, Pérez Valladares, cuando es presidente democrático, privatiza eso y se disuelve. Ricardo Martinelli, para resolver su problema que tenía con lo de las presas de generación de electricidad, de energía, se acuerda de Cerro Colorado y hace este famoso decreto en el cual no se puede tocar nada ahí. O sea, ya se sabía que en Panamá hay recursos enterrados y que ahí están. El miedo que yo tengo, Saréis, es que nosotros ahora, después de todo esto, hayamos iniciado la industria de la minería ilegal, que florece en Costa Rica, que florece en Colombia y florece como poca gente se lo imagina en Venezuela y Cuba. Al punto de que ese es el principal recurso, más allá de la droga, el principal recurso que explotan el cartel de los soles de Venezuela es la extracción de oro ilegal que ellos mantienen. Mira, Guillermo, yo lamentablemente esa es una de las preocupaciones de la gente seria de este país. Y te digo algo, más allá de eso, hay que tener un entendimiento de que para poder avanzar, porque la minería ilegal la tenemos Sí, sí, legalizada. sí. No, está ahí. Y la tenemos legalizada, que esa es otra de las cosas que no se ha hablado, que aquí nosotros, al abolir este contrato, la Corte Suprema de Justicia, nosotros hemos cobrado un dinero por un mineral extraído a un precio regalado, que eso es algo que se va a tener también que pelear, porque hay que tasar realmente el precio del mineral extraído en nuestro país para poder realmente saber si Cobre Panamá nos sigue debiendo dinero de la extracción desde el 2021 a la fecha. Pero dicho eso, porque eso no queda establecido en el fallo, y eso es algo porque, y no podía establecerse tampoco en el fallo, pero sí estaba establecido en el contrato. Recordemos que había unos montos ya preestablecidos por los cuales Panamá ha cobrado más de 500 millones de dólares. Aquí más que el tema de la minería ilegal, que por supuesto es una preocupación que nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con estas minas, qué vamos a hacer a futuro, cómo realmente vamos a resguardar esto. Necesitamos para eso un gran consenso nacional y una participación de la gente seria de este país, reitero, en la estructura organizativa. Y lamentablemente este gobierno carece de la credibilidad. En un gobierno que realmente quisiera rescatar su credibilidad hubiese llamado ya a una de las empresas más serias del mundo, que ahora se me escapó el nombre, para venir a Panamá y que sea esta empresa realmente, que es la número uno, que venga a supervisar lo que va a hacer Cobre Panamá, que venga a supervisar el cierre de la mina, que nos dé las indicaciones de qué podemos hacer a futuro. Y eso se hace con voluntad, Guillermo. Pero en este gobierno, hasta el día de hoy, ha faltado humildad, ha faltado entendimiento político de cómo mejorar su credibilidad. Lamentablemente nos van
hasta el día de hoy nos seguirán obligando a tener los mismos ministros como se nos ha obligado a tenerlo. El presidente se olvida que lo elegimos a él, no a sus ministros, que no estamos obligados a tenerlos y muchísimo menos luego de estas acciones tan vulgares, que el presidente necesita agarrar un oxígeno para gobernar los próximos 6 meses, Guillermo. Y la única forma del presidente poder hacerlo es haciendo una renovación de su gabinete, una renovación puntual, entendiendo que en este momento el gobierno nacional necesita llegar a un gran acuerdo nacional de cierre de la paralización que ha habido. Ya hoy salieron a decir, le vamos a pagar a los casi 20,000 maestros. Y es que es lógico, Guillermo, hay que pagarles. No porque no trabajaron, hay que pagarles. No, señores, hay que pagarles. Hay que pagarles porque este país necesita continuar. Hay que pagarles porque ellos tienen que cerrar el año lectivo. Hay que pagarles porque esos hombres y mujeres estuvieron en la calle luchando por los panameños, mientras que otros estaban cobrando, insultando nuestra legislación. O sea, aquí hay muchas cosas, Guillermo. Aquí hay que garantizar las pensiones a los 2 maestros asesinados. Aquí hay que garantizar también la no judicialización de la protesta, porque si la Corte hubiese dicho el contrato es legal, aquí no hay nada, nosotros diríamos, bueno, están luchando por perder el tiempo. No, aquí la Corte ha consolidado la lucha del panameño, que es una lucha que ha ganado mucho más que un fallo, ha ganado dignidad, ha ganado valentía, ha ganado una demostración internacional diciéndole, señores, o nos respetan o nos vamos a hacer respetar, porque el verdadero poder emana del pueblo, cosa que nuestra clase política ha olvidado, cosa que nuestra clase política y sobre todo nuestros diputados han olvidado. Y lamentablemente tuvo que venir este noviembre, el noviembre más patriótico de la historia, a recordarles realmente de dónde emana el poder. Y estas cosas son preocupantes, pero lamentablemente hasta que el gobierno no muestre voluntad. ¿Voluntad de qué? De organizar la casa. Voluntad de que aquí tenemos que terminar de gobernar por los próximos 6 meses. Y para poder gobernar por los próximos 6 meses, como este país lo necesita, necesitamos tener un gran acuerdo nacional. Yo le invito al presidente a invitar a las organizaciones de este país, Suntra, maestros, médicos, Cámara de Comercio, empresarios, ponle el nombre que tú quieras, y tener una gran conversación de reconciliación. El gobierno no puede seguir gobernando de espalda al pueblo, no puede seguir gobernando escondido. Necesitamos tener una gran conversación de reconciliación. Esto lo han entendido todos los presidentes, Guillermo, lo han ejecutado todos los presidentes al final de una lucha y se ha vuelto a la normalización. Hoy el gobierno nuevamente retrocede y retrocede diciendo le vamos a pagar a los 20,000, a casi 20,000 maestros y profesores, pero no lo hace de forma correcta, no lo hace por medio de una reconciliación y un encuentro, que es lo que necesitamos en este momento para poder, reitero, terminar de gobernar. Si te das cuenta, Panamá no quería un golpe de Estado. Panamá no quería que el presidente renunciara. Panamá quería ser respetado a la violencia institucional que se nos estaba dando ante esta ley 406. Eso era lo que quería Panamá. Nosotros queremos vivir en democracia. Nosotros queremos llegar al 5 de mayo en democracia y disfrutar de nuestra fiesta electoral. Nosotros queremos llegar al 1 de julio y ver cómo toma posesión un nuevo presidente o presidenta. Pero para llegar a eso en paz, en un ambiente correcto, como lo señaló en su momento el Tribunal Electoral, que jugó el papel histórico que le correspondía a los 3 magistrados, no nos olvidemos de eso tampoco. Para llegar a eso nosotros necesitamos una gran reconciliación y esa reconciliación se da con humildad. ¿Y quién tiene que tener esa humildad? El gobierno nacional, el presidente de la República, que tienen que entender que no puede seguir gobernando con sus ministros y no puede seguir gobernando encerrado en el palacio. Yo sé que el presidente se siente humillado, insultado por parte de su propio equipo de trabajo, pero la única forma de recuperar un poquito de credibilidad es entablando esta mesa de entendimiento, porque de lo contrario, Guillermo, mira, yo te digo una cosa,
y lo dije hace algunas semanas aquí, esta no creo que sea la última lucha. Nosotros, para garantizar que esta sea la última lucha de este mandato de esta magnitud, requerimos entendimiento, humildad por parte del gobierno nacional. Reitero, no puede seguir gobernando escondido. Necesitamos 6 meses. Falta el presupuesto del Estado. Falta el presupuesto del Estado. Falta el aumento del salario mínimo que debe anunciarse el 31 de diciembre. En 30 días tenemos 2 incendiarios. Esto se tiene que dar en 30 días, estas 2 cosas. Aparte de eso, Guillermo, ayer al mediodía los bonos del Estado panameño habían caído un 1%. Pero yo quiero recordar, que también lo conversamos aquí, estoy segura que nuestro amigo Horacio Estriví también lo habrá mencionado, los análisis de riesgo en donde se nos bajaban las calificaciones a Panamá, las calificaciones de riesgo, se nos bajaban puntualmente. El principal tema por el que se nos estaban bajando las calificaciones de riesgo era que Panamá no había atendido el tema de la seguridad social y el programa de invalidez, vejez y muerte que está al borde de la quiebra en nuestro país. O sea que ese es el principal tema por el que se nos bajaba la calificación de riesgo. Por supuesto, el abolir el contrato minero por un fallo de inconstitucionalidad también nos afecta, pero nos afecta aún más el no tratar el tema de invalidez, vejez y muerte. Lo hablamos aquí en el sillón de Ancón. Y además de eso, Guillermo, además de eso, tenemos el tema de que nosotros requerimos ver puntualmente qué vamos a hacer con el problema de agua que hay en Panamá. Vamos a pasar de transitar 25 buques hoy a transitar 17 buques. Cuando tenemos una fila de espera que le está costando más al mundo, a la globalización, pasar los buques por Panamá que buscar una ruta más larga. Entonces ese es un tema que nosotros tenemos que tratar. Lo dijo Quijano antes de que finalizara su mandato. Nosotros tenemos que empezar a trabajar esto puntualmente para garantizar el agua para el consumo humano y para garantizar el agua para el Canal de Panamá. Ahí te tengo 4 temas puntuales que Panamá no debe o no merece continuar postergando. Porque si nosotros seguimos postergando el tema de la seguridad social, nos vamos un barranco abajo, como lo decía, como le preocupa realmente a las calificadoras de riesgo. Y además de eso, análisis que yo he leído, que yo personalmente he leído. Y además de eso, el tema del Canal de Panamá. Aquí ya tenemos el problema de la mina, tenemos el problema de la inyección económica que nos iba a hacer la mina, que no iba a ser esa tal inyección con las exoneraciones exabruptas que también señala el fallo de la Corte Suprema de Justicia, como exoneraciones tributarias exabruptas. No lo digo yo, lo dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia, ya lo habíamos dicho nosotros. Pero además de eso, Guillermo, tenemos estos 2 temas puntuales que tienen que darle solidez económica al país. La seguridad social, porque un país sin garantía de jubilaciones y pensiones es un país derivado al desorden, a la quiebra, a una nueva insurrección, una nueva lucha social. Y además de eso, el tema del agua, que puntualiza en nuestro principal inversionista económico al erario público, que es el Canal de Panamá. No podemos seguir dilatando. Sara Pineda, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y Dios mediante, nos vemos el próximo jueves, ¿te parece? Gracias a ti, Guillermo, pidiéndole al gobierno nacional el entendimiento, porque no podemos perder 2 semanas más de lucha. Ya perdimos esta, hoy es jueves, no podemos perder la siguiente. Hasta luego, cuídate mucho. Sara Pineda con nosotros aquí en el sillón de Ancón en la mañana Ancón. Vamos a la pausa y regresamos.